Muy buenas tardes, les saludamos con mucho agrado, con mucha atención a cada una de ustedes que nos acompañan en esta tarde, en la segunda jornada de nuestro ciclo de conversatorios Proceso Constituyente, Enfoque Regional y Local desde la Araucanía, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas. En la jornada de hoy abordaremos la gestión del talento humano en el ámbito subnacional. Tema muy importante, ustedes comprenderán que en un proceso constituyente muchos cuerpos normativos, muchos cuerpos legales se pueden organizar, pero si es que las reformas de corte administrativo, de tipo de la gestión, no van a la par, esas políticas y esas leyes no van a poder ser ejecutadas. Y la ejecución de esas políticas, de esas leyes, en definitiva, no es abstracto, sino que descansa en el trabajo de funcionarias y funcionarios públicos de diversos servicios, instituciones, municipalidades, que son habitualmente quienes están más cerca de donde surgen los problemas de las personas, de las comunidades. Nos referimos particularmente al ámbito subnacional, es decir, gobiernos regionales y municipalidades. Para abordar esta temática, hoy día contamos con tres expositores y una expositora. Se trata de Nancy Silva, Iván Borkowski y Fernando Mesa, a quienes les damos también la más cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Queremos saludar a quienes nos siguen tanto por la plataforma Zoom, YouTube y Facebook en las diferentes plataformas de la Universidad Católica de Temuco. Para comenzar nuestro segundo conversatorio, invitamos al señor Fernando Mesa Tepa, quien es biólogo en gestión de recursos naturales, licenciado en recursos naturales de la Universidad Católica de Temuco, miembro de la Red de Liderazgo Público para el Desarrollo con Igualdad de LILPES-CEPAL, es además diplomado en Políticas Públicas, en Gestión y Probidad, y candidato actualmente a Magíster en Desarrollo Humano Regional y Local por la Universidad de la Frontera. Se desempeña como director del Centro de Fortalecimiento Integral de Capacidades Locales, CEFIC, de nuestra Universidad Católica de Temuco. Fernando, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Saludar a todas las personas que nos acompañan hoy día en este encuentro. A continuación voy a presentar la perspectiva que tiene el CEFIC, Centro de Fortalecimiento Integral de Capacidades Locales de la Universidad Católica de Temuco, con respecto a este importante tema que vamos a discutir en conjunto. Lo primero que nosotros desde el CEFIC estamos mirando es que estamos hoy en una sociedad en constante cambio, ¿ya? Hay una serie de situaciones, no solamente en Chile o en los territorios en los cuales nosotros estamos presentes, sino que a nivel latinoamericano y del Caribe, que afectan de forma transversal el desarrollo de los territorios. Hay un informe de la CEPAL que habla sobre estos nudos críticos para el desarrollo social inclusivo, dentro de los cuales podemos encontrar la persistencia de la pobreza, desigualdades estructurales, brechas en el desarrollo de capacidades, déficit en trabajo decente, acceso parcial y desigual a la protección social, una institucionalidad social en construcción en el continente, niveles de inversión social también que son insuficientes, y hay también nudos emergentes que tenemos, para mencionar, por ejemplo, las distintas formas en que se está manifestando la violencia hoy día, desastres naturales y cambio climático, transiciones demográficas, epidemiológicas, que este año lo hemos podido vivenciar de una forma muy dura, y también todos los temas asociados a las migraciones y al cambio y a los cambios tecnológicos. En este sentido, la pregunta es, ¿cómo avanzamos a una sociedad que tenga mayores niveles de igualdad? Y bajo una lógica estructuralista, es necesario de que existan ciertos elementos que interactúen entre sí de forma armónica. Primero, que hoy día tenemos que mirar la nueva relación que hay entre la sociedad, el Estado y el mercado, particularmente una sociedad que es altamente demandante, ¿ya? Segundo, tenemos que mirar cuáles son los pactos y la planificación que se hace con respecto al desarrollo territorial, ¿ya? Y estos pactos y planificación tienen que ir de la mano con un proceso de cambio muy profundo, ¿ya? Hoy día necesitamos avanzar en romper estructuras que han perseverado la desigualdad y la han profundizado a nivel continental, y esto no es posible hacerlo sin liderazgos que sean políticos y técnicos,
que permitan, por un lado, generar la serie de acuerdos para poder dar continuidad a estos procesos, pero también hacerlo desde un marco institucional, que nos permita a nosotros establecer cuáles son las normas en las cuales vamos a generar o vamos a sustentar estos procesos de cambio. En este sentido, tenemos que entender de que hoy día una de las mayores demandas que tenemos por parte de la ciudadanía y uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad es avanzar a un desarrollo que sea más inclusivo, ¿ya? Un desarrollo social implica mayor bienestar, pero un desarrollo social inclusivo implica también la praxis de distintos derechos, la plena participación de las personas en la sociedad y el acceso a políticas claves para el bienestar. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia esta ruta? Tenemos algunos modelos que tienen características exógenas y otros modelos que tienen características de tipo más endógeno, ¿ya? Nosotros estamos en un país que es altamente concentrado y centralizado, por lo tanto, esta práctica exógena, que tiene que ver con los lineamientos desde el nivel central, tienen algunas falencias, donde primero se trata o se tiende a homogeneizar los territorios, ¿ya? No se rescata la diversidad cultural, territorial, de recursos naturales, de vocaciones productivas, y no garantiza tampoco el éxito, porque no necesariamente estas políticas tienen niveles de pertinencia en relación a las características propias del territorio, ¿ya? Por lo tanto, hoy día se está promoviendo mucho más un modelo que tenga características endógenas, es decir, que se recojan las identidades territoriales y que además las políticas implementadas cumplan este criterio de pertinencia con respecto a los territorios y a las características propias del territorio. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de los gobiernos subnacionales con respecto al desarrollo? Bueno, es una importancia muy relevante porque son las unidades administrativas y funcionales que son el motor del desarrollo territorial, ¿ya? Pero no tenemos que desconocer de que hay muchos nodos críticos que tienen que ver con asimetría entre municipios que tienen mayores recursos con aquellos municipios que tienen una menor inyección de recursos. Porque esto impacta en lo que nosotros estamos discutiendo hoy día, en el capital humano disponible para hacer cumplimiento de esta mirada del desarrollo y de estas distintas estrategias. Por lo tanto, desde la universidad nosotros hemos estado cuestionando bastante cuál es nuestro rol. Y nuestro rol tiene que ver con la función universitaria, ¿ya? En nuestra universidad nosotros practicamos docencia, investigación y vinculación, donde la vinculación es un eje transversal a todo el quehacer universitario. Por lo tanto, nuestro rol como casa de estudio tiene que estar orientado a poder contribuir al desarrollo equilibrado en la Araucanía y en la macrozona sur, que es el territorio donde nosotros estamos mayormente presentes. Por lo tanto, la Universidad Católica de Temuco, como un actor más de la promoción del desarrollo regional, a través de distintas iniciativas que estamos desarrollando en conjunto con otros actores, por mencionar el Ministerio de Educación y algunas comunas que están priorizadas, hoy nos estamos centrando en poder contribuir al proceso de fortalecimiento del talento humano, que nos permita, por una parte, acortar brecha en las competencias requeridas para enfrentar esta nueva ciudadanía y este nuevo escenario social, ¿ya? Y esto, bueno, es producto de una reflexión, como yo les decía, bastante profunda, que tiene relación con el cómo la universidad participa de forma activa en los procesos de desarrollo a nivel regional. Y esto nosotros lo estamos haciendo desde un paradigma, desde el enfoque de capacidades, donde tenemos que, de forma cíclica, estar trabajando en las siguientes etapas. Primero, es necesario que hoy nos involucremos nuevamente con los actores a través de un vínculo bidireccional, virtuoso, que sea sistemático y que nos permita a nosotros desarrollar también procesos de diagnósticos de activos y necesidades en materias de capacidades. Es en este punto donde nosotros queremos enfrentar también una deuda que tenemos como casa de estudio, donde quizás la mirada ha estado muy centrada desde la universidad, no logrando una conexión más directa con los municipios, por ejemplo,
Por lo tanto, hoy día necesitamos reconectarnos y establecer estas líneas de base que nos permita también definir cuáles son las brechas y cuáles son los escenarios a los cuales nosotros queremos llegar. Por lo tanto, tenemos desafíos: formular programas de desarrollo de capacidades que sean pertinentes a la realidad local. Tenemos que implementar estas propuestas en los territorios, bajo las características de los territorios, bajo las demandas de los territorios, pero también es muy importante, bajo esta mirada, de que nosotros podamos hacer un proceso súper claro de evaluación de resultados. Hay instrumentos que permiten a las universidades generar programas de formación para los municipios, sin embargo, nos quedamos solamente en la ejecución y no avanzamos hacia esta etapa que nos permita decir finalmente cuál fue el nivel de impacto que nosotros como casa de estudio logramos en los funcionarios municipales y cómo este proceso formativo también impacta en el quehacer universitario, perdón, en el quehacer municipal, a través de la gestión, de la formulación, del seguimiento de los proyectos, etc. Por lo tanto, nuestro desafío hoy día como casa de estudio está centrado en 3 puntos. Primero, fortalecer el vínculo, que sea sistémico, como les decía, que sea bidireccional, y que favorezca procesos de diagnóstico de necesidades formativas en los territorios, a partir de los municipios. A partir de esto, nosotros hacia el interior de la universidad también estamos desafiados a poder brindar mayores criterios de pertinencia en la formación que nosotros hacemos a través del continuo educativo. Esto tiene relación con los programas de pregrado, con los programas de educación continua, con los programas de posgrado y también con otras acciones que desarrolla la universidad en el continuo educativo, como por ejemplo la evaluación y certificación de competencias laborales, donde la universidad es proveedor único para el ámbito o para el sector municipal, ¿ya? Y finalmente, hoy día más que nunca, estamos llamados a poder diversificar nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje para y con los gobiernos subnacionales. La pandemia hoy día nos ha dado una oportunidad de poder de poder virtualizar nuestros programas, de poder hacer mentorías, tutorías, seguimiento, y no solamente pensando en la macrozona sur, también hoy día estamos desafiados a cómo desde esta región y con la expertise que tiene nuestra casa de estudios podemos también contribuir en experiencias que sean territorialmente muy distintas, pero que cumplan también algunos criterios similares. Y es ahí donde nosotros hoy día, desde esta casa de estudio, como les digo, queremos fortalecer nuestra área de responsabilidad con el territorio y finalmente queremos estar mucho más activos en la promoción del desarrollo local y regional. Esta es una iniciativa que nosotros estamos desarrollando desde hace ya un año. Estamos trabajando con 7 comunas. Nuestra aspiración es llegar a 15 territorios de la Araucanía en este pilotaje. Y como les decía, también nosotros estamos articulándonos con distintos actores. Por lo tanto, para nosotros hoy la clave es poder reconectarnos y reconectarnos de una forma que sea bidireccional, que sea propositiva y que también esté muy conectada con las necesidades territoriales que hoy se están demandando y que hoy van a permitir generar procesos de prospectiva a lo largo del tiempo con miras a este desarrollo social inclusivo. Por nuestra parte, queremos agradecer su participación. Si alguien está interesado en poder contactarnos, está mi correo electrónico y mi teléfono celular, porque como les digo, estamos en un proceso de desarrollo de esta iniciativa y esperamos ya el próximo año tener una oferta programática que sea mucho más inclusiva y pertinente para todas las personas que se desempeñan en el ámbito de la gestión municipal a nivel territorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, la participación, además de cómo te acotaste al tiempo establecido. Así que muchas gracias. Fernando lo señalaba muy bien. Es importante cuando hablamos de talento humano, de gestión subnacional, el rol que la academia, en este caso, el rol que las universidades debemos cumplir en función de la comunidad y también de las instituciones.
tan importante como el rol de la academia es el rol que cumplen las trabajadoras y trabajadores del sector público, y particularmente también sus organizaciones, quienes velan por los derechos de las trabajadoras y trabajadores que siempre tienen algo que aportar respecto de la mirada de lo que se está haciendo, de los desafíos, también de las oportunidades y eventualmente de las amenazas. Es por eso que nos complace poder contar también con la visión de una funcionaria pública y además dirigente. Se trata de Nancy Silva Guerrero, presidenta regional de la Asociación de Empleados Fiscales de la región de Los Ríos, integrante además del Directorio Nacional Ampliado de ANEF. Ella es contadora de profesión, es funcionaria pública en la Dirección Regional del Servio, en la región de Los Ríos, y desde el año 2011 dirige la ANEF en dicha región, siendo reconocida como una gran defensora de los derechos de los trabajadores. Se define como regionalista, cree en la descentralización y tiene un punto bien importante, que muchos funcionarios y funcionarios públicos lo agradecen. Ella fue una de las precursoras del reconocimiento del principio de confianza legítima por parte de Contraloría, y que en los últimos años ha significado una importante herramienta para regular la estabilidad del personal, particularmente a contrata en la administración pública chilena. Así que damos la cordial bienvenida a Nancy Silva, quien hará uso también de sus 15 minutos. Ahí sí. Ya. Nos aparece un tema bastante puntual y que se habla de la gestión subnacional. De verdad de que yo como funcionaria pública lo dirigí exclusivamente al ámbito público y no al ámbito municipal, porque de verdad los conocimientos nosotros los tenemos en el ámbito público. Y al respecto quiero, primero que nada, darles a conocer quiénes somos, qué es la ANEF. La ANEF es una de las organizaciones más grandes que hay dentro de nuestro país, de organización sindical, en la cual afilia a más del 60% de los funcionarios públicos, y a su vez también con más de 200 asociaciones de ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobierno regional, centralizado y descentralizado. Representa, como les decía, más o menos el 60% de los trabajadores del sector público, y dentro de esa representación el 51,2% somos mujeres. Además de que las mujeres somos más dentro de la administración pública. Bueno, y al respecto, en cuanto al talento humano, primero que nada, definirlo, porque para nosotros como funcionarios públicos es nuevo hablar de talento humano. Si bien es cierto, hoy día ya no se habla de recursos humanos, sino que se habla de gestión de recursos humanos. En relación al talento humano, en el desarrollo de las organizaciones, es la capacidad de las personas de resolver problemas en determinadas ocupaciones, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y actitudes propias. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es tener el mejor candidato o la mejor persona para poder desarrollar la función pública. Las estrategias que tiene la gestión del talento humano y las técnicas de diseño por departamento y de la gestión de personas es para ayudar a las empresas, y en este caso a los servicios, para mejorar el uso del recurso humano y no del capital humano, y de centrar y atraer, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores del sector público. ¿Qué hacemos? ¿Cómo retenemos al mejor talento humano dentro de la administración pública, de manera de que podamos tener los mejores dentro de los servicios públicos?
las acciones más utilizadas para aumentar el talento humano, de hecho, está la capacitación, fortalecer el desarrollo profesional, y aquí la universidad tiene un gran algo que decir al respecto dentro del desarrollo profesional, que hay muchas universidades que hoy día hacen la posibilidad de que los trabajadores podamos trabajar y a su vez podernos educar. Medir el desempleo de acuerdo a la productividad de los trabajadores, el desempeño, perdón. Crear y actualizar y aplicar diferentes programas de capacitación de talento y la retención de los mismos. Eso es más o menos en cuanto a las acciones más utilizadas dentro de aumentar el talento humano dentro de los servicios públicos. ¿Cómo vinculamos el talento humano, la descentralización y el gobierno regional? Y aquí hay un tema súper puntual, porque la descentralización, si bien es cierto de que hace bastante tiempo que estamos hablando de ella, y hoy día ha tomado mucho más fuerza, sobre todo en los territorios, que no es más que la transferencia de facultades, competencias del gobierno central y de los recursos del Estado a las regiones, para fortalecer el gobierno democrático en la sociedad civil y los movimientos. De verdad que esto aquí es como bastante significativo en el sentido de que cómo nos vinculamos la descentralización, talento humano y el gobierno regional. El gobierno regional, si bien es cierto en la Constitución Política, en el artículo 111, dice que gobiernos regionales estarán constituidos por un gobernador regional y el Consejo Regional para el ejercicio de las funciones. El gobierno regional gozará de personalidad jurídica, de derecho público y tendrá patrimonio propio. El patrimonio propio que habla del gobierno regional es el entregado por el presupuesto de la nación. Y aquí están los gobernadores regionales y el Consejo Regional, que son los CORE. En las funciones y atribuciones que tiene el gobernador regional, que está directamente vinculada con los funcionarios públicos, es diseñar políticas y planes y programas, proyectos para desarrollar en la región, orientar el desarrollo territorial, elaborar y aprobar sus proyectos de presupuesto, dictar normas de carácter general para regular las materias de competencia, mantener relaciones permanentes con el gobierno nacional y sus distintos órganos a fin de armonizar los ejercicios de sus respectivas funciones, ejercer competencias de transferencia por el presidente de la República, entre otras. Aquí hay un tema súper complicado que a nosotros nos preocupa mucho. El gobierno regional, si bien es cierto, va a ser la primera autoridad y la autoridad democráticamente elegida dentro de la región, pero sí está también el representante que va a ser del gobierno de turno en ese momento, y de que va a tener ciertas facultades paralelas a las del gobierno regional, por decir la vinculación o la elección de las autoridades dentro de los ministerios, que en este caso serían las seremías dentro de los servicios. Y es ahí donde a nosotros nos complica un poco el tema de cómo van a haber dos autoridades dentro de la misma región y con competencias más o menos similares. Si bien es cierto, el gobernador regional va a tener entre ellos el tema presupuestario y va a ser el presidente del CORE, pero a su vez vamos a tener el representante del gobierno de turno en su momento, de que va a tener también amplias facultades como para ejercer dentro de la región. Y es ahí donde viene la complicación de cómo van a estar estas dos autoridades. Yo creo que aquí hay un tema puntual en donde la nueva constitución debe tener solamente en la región, para que de verdad tengamos una verdadera descentralización del territorio y de la región, eliminar
la presencia del representante del gobierno en la región. ¿Cómo vinculamos el talento humano con el gobierno regional? El gobierno regional, vincularlo con el talento humano, se expresa en condiciones o capacidades para la generación de los procesos de descentralización más efectivos y eficientes, principalmente a través del desempeño de las instituciones y actores subnacionales, para asegurar que los procesos de descentralización puedan lograr un buen desempeño, depende si las estructuras nacionales, subnacionales y actores territoriales cuenten con capacidades para empoderarse de estos nuevos espacios de delegación y de esta manera asumir un rol más permanente en la gestión de programas e iniciativas públicas a nivel regional, sustentando en la colaboración, en el trabajo en conjunto y en el desarrollo de las acciones regionales. Y aquí, de verdad, de que dentro del talento humano se realza la función del servicio civil. El servicio civil juega un importante rol y tiene facultades como para poder seleccionar los mejores talentos humanos a cargo del primer, segundo y tercer nivel jerárquico dentro de la alta dirección pública, y necesitamos de que este servicio civil sea un servicio de verdad empoderado y que no actúe de la manera como está haciéndolo ahora, y esta crítica la hago y me hago responsable de ello, en donde no está eligiendo los mejores talentos humanos para los servicios públicos. Si bien es cierto, se hacen los concursos públicos, pero posteriormente, cuando no son las personas que de verdad vienen ya preparadas desde el ministerio o desde la jefatura máxima de los servicios, para que sea esa persona la elegida, se declaran desiertos los concursos públicos, con lo cual hay un tremendo gasto de presupuesto público en este tipo de concursos. O si no, se hace nuevamente el concurso hasta que queda la persona que ellos quieren que quede. Y esa, de verdad, de que nosotros apelamos a de que eso no siga sucediendo, de que el servicio público cumpla con su función, con su gestión pública, de verdad de poder acceder a los mejores talentos humanos, de manera de que podamos tener profesionales responsables, profesionales con desarrollo y gestión pública. Eso es más o menos lo que basa la presentación, y es ahí en donde me quería detener en cuanto de cómo relacionamos el gobierno regional con el gobierno, perdón, con la descentralización y las nuevas figuras que hay. Así que hay una tarea ardua para poder desarrollar dentro de la nueva Constitución, en donde muchas de las normativas que hoy día tenemos no son más que normativas, pero no son leyes de la República y tampoco están dentro de la Constitución ni están en el Estatuto Administrativo. Gracias. Muchas gracias, estimada Nancy, por esta vinculación de los temas relacionados tanto de las personas que trabajan en el sector público, esta crítica fundada, pudiésemos señalar incluso, al rol que ha cumplido la Dirección Nacional del Servicio Civil en materia de generación de políticas de reclutamiento y selección, y particularmente de nombramiento de altos directivos públicos. Y es un tema relevante también en materia de generar en algún momento, o extender, más que generar, extender también el sistema de dirección pública, por ejemplo, a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Hoy día está fundamentalmente en el ámbito de la selección de directores en el ámbito de educación, pero ahí ya existe un proceso también de volver desde la educación municipal hacia los niveles centrales, así que, pero es materia que abordaremos en otro momento. Muchas gracias, estimada Nancy Silva.
Queremos invitar ahora a un conocedor de la gestión municipal con diferentes roles que ha cumplido durante muchos años, autor de libros, de artículos, relator, docente, experto en el tema. Se trata de Iván Borkowski González, quien es licenciado en Geografía por la Universidad de Chile, especialista en gestión regional y local por ILPES-CEPAL y asesor también de la Asociación Chilena de Municipalidades. Iván, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Originalmente no iba a ocupar un PPT, pero creo que es mejor, voy a intentar compartir un PPT con ustedes, pero no sé por qué no me resulta. A ver. Mientras tanto, le señalamos ténganme un poquito de paciencia. Tenemos la paciencia. Mientras tanto, a quienes nos siguen por diferentes plataformas, les contamos que estamos recibiendo sus preguntas por Twitter, por Facebook, a través del mismo Zoom. Las estamos recibiendo y luego de la presentación de Iván Borkowski, vamos a lectura a las que nos han llegado ya. Tenemos tanto para Nancy como para Fernando. Así es que les invitamos a poder formular sus preguntas en estas materias a cualquiera de los tres panelistas en particular o al panel en su conjunto. Les recordamos que estamos en el segundo conversatorio del ciclo organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Proceso Constituyente, Enfoque Regional y Local desde la Araucanía. Queremos aprovechar de invitarles también para la tercera y última jornada que desarrollaremos el día 6 de enero, ya del 2021, 6 de enero, también a las 16 horas, donde podrán sumarse para haber sido parte de las 3 conversatorios de este ciclo. Les recordamos que esta actividad es gratuita y existirá un certificado de participación para todas aquellas personas que hayan asistido a los 3 conversatorios. Cada uno de estos videos además se encuentran en la página de YouTube de la Universidad Católica de Temuco, en el Facebook del Centro de Políticas Públicas, y también los pueden observar, replicar, y sus comentarios serán siempre muy bienvenidos. Estoy tratando de mandárselo a Camila para ver si ella lo puede subir o abrir desde allá, porque no sé qué me pasa que no me resulta. ¿A dónde me lo mandaste? Al mail. Ya. Lo envié. Esperemos unos segundos porque... Sí, pero puedo referirme a algunas cosas como para ir avanzando si es que... Para contextualizar, perfecto. Para contextualizar. Así que primero, muchas gracias por la invitación. Varias de las cosas que voy a plantear en esta breve exposición están en un libro que junto con María José Becerra editamos recientemente, que se llama Las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución, y que si bien desde su título apela al tema municipal, hacemos mucha referencia a los temas regionales y territoriales en general, sobre todo en una perspectiva de la discusión y debate de una nueva carta fundamental que se da en nuestro país. Yo voy a dividir mi exposición en 2 temas, en dos grandes áreas. Uno, haciendo el contexto del tipo de centralización que tenemos en Chile, dando cuenta de elementos que a nuestro juicio explican la desigualdad territorial, algo que es importante dar cuenta cuando estamos debatiendo sobre estos temas de talento humano. Ese mismo. Sí, ya, perfecto. Ese mismo es, sí. Las relaciones entre descentralización y desarrollo, para luego hacer algunas referencias sobre temas ya vinculados al ámbito de los trabajadores y trabajadoras de los espacios administrativos y gobiernos subnacionales, como son los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Si podemos ir a la primera slide. Creo que es muy importante que tengamos siempre en cuenta el tipo de centralización que vivimos en Chile. Este es un proceso que, si bien estaba iniciándose en los años 60, 66 en lo de Plan, el gobierno de Frey, y continúa con el gobierno de Allende, hay una de las primeras cosas que hace la dictadura militar es tomar una decisión y crear lo que es la CONARE, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, que crea 12 regiones y la región metropolitana hacia el año 75. ¿Cuál es el contexto? Este es un contexto de crisis
del capitalismo mundial, básicamente de los estados de bienestar europeos, a partir de la crisis del petróleo, sobre todo, que no pueden sostener el nivel de gasto de este estado de bienestar que entrega una serie de prestaciones sociales universales, y es el momento de que lo llamado economía monetarista entra fuerte a disputar con sus propuestas a lo que muchos llaman el keynesianismo, que es la base del estado de bienestar. Y Chile, como ha aparecido en muchos rayados y muchas consignas en el marco del estallido social, acá nace el neoliberalismo, se dice. ¿Por qué? Porque es el primer país donde se empiezan a instalar con mucha fuerza ciertas recetas que van constituyendo lo que algunos definen el Estado neoliberal, el Estado que hoy día tenemos en esta etapa del desarrollo del capitalismo. Es decir, un Estado pequeño, sin intervención en la economía y sin capacidad empresarial, que está basado en el Estado subsidiario, se habla mucho de eso, ¿cierto? El Estado subsidiario, es bueno decir que viene dentro de los primeros textos donde se habla del Estado subsidiario, de la encíclica Quadragésimo Ano, que es una encíclica papal, donde la Iglesia Católica pone sus temas sociales. Ahí se habla del Estado subsidiario sobre los años 30, donde el Estado solamente interviene donde el mercado no puede o no le conviene, y tiene incorpora en esta idea de Estado subsidiario esta idea de la descentralización, que hay determinados niveles estatales que se pueden hacer cargo de determinadas tareas. En general, los que son más cercanos a las comunidades y a los territorios, regiones y municipios en este caso. Por lo tanto, se define ese modelo de descentralización que está en el marco de este Estado subsidiario, con estas características, y se entregan particularmente a los municipios. El año 81, dos servicios sociales muy relevantes, educación y salud, se entregan, se municipaliza la educación y lo que es hoy día conocido como APS, la atención primaria de salud. Ese es el momento, entre paréntesis, donde se genera la deuda histórica con los profesores. Se toma una serie, en el 79 se deroga la ley de desarrollo urbano en lo que es regulación del suelo, se genera el 79 también la ley de rentas municipales que incluye el Fondo Común Municipal, y todo cristaliza el año 80 precisamente en la Constitución del 80. Por lo tanto, el modelo territorial chileno está fuertemente definido por todas estas características que he señalado y se expresa en la Constitución del 80. Si podemos ir a la siguiente. Esto tiene que ver con, como les decía, con el tipo de descentralización, perdón, eso es el libro al que hacía referencia, no que quiero hacer publicidad, pero estoy hablando básicamente de lo que planteamos, así que podemos ir a la siguiente, Camila, por favor. Lo que les planteaba, acá hay una línea, rápidamente una línea cronológica de lo que acabo de señalar, lo que pasa entre el 70 y el 74, los principales hitos de la descentralización en Chile, siendo los últimos hitos importantes la creación de las últimas regiones, particularmente Ñuble, que se crea hacia el 2017. Si podemos ir a la siguiente. Yo les planteaba que se va constituyendo tres niveles, básicamente. El nivel nacional, absolutamente concentrado y centralizado, un nivel regional, donde recién vamos a elegir gobernadores regionales en abril próximo. Anteriormente se elegían los consejeros regionales de manera indirecta a través de los concejales, luego se empiezan a elegir directamente. Y el nivel municipal, donde básicamente tenemos un municipio que es el municipio de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, que se define hacia fines de los 80 con algunas reformas, particularmente las más importantes, la elección directa de sus autoridades. Por lo tanto, tenemos hoy día en Chile dos niveles solamente con elección directa de sus autoridades principales. Si podemos ir a la siguiente. Hay cuestiones importantes que tienen que ver con la Constitución. En la Constitución se hace una referencia clara en el artículo 3 sobre el carácter del Estado, el Estado unitario, y en el capítulo 14, si es que alguien lo quiere revisar, entre el artículo 110 y el 118 se definen cuáles son los órganos de administración y cuáles son los órganos de gobierno.
Y a raíz de algunas definiciones que se han dado en el municipalismo, particularmente este tema de ser hoy día administraciones municipales y querer pasar a gobiernos locales de verdad, tiene que ver con esto, porque en ese articulado se señala que los municipios son órganos de administración solamente, más allá que tengan hoy día alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas electos, pero están siempre en un carácter de subordinación desde el punto de vista del Estado central, un Estado fuertemente centralista a partir, ¿cierto?, de la Constitución de 1833 y que luego esto se mantiene en la Constitución del 25 y en la Constitución del 80 a raíz del tipo de Estado que se va construyendo, también se mantiene esta situación. Por lo tanto, ahí hay un tema que es importante ver en el debate sobre los temas constitucionales. Creo que hay que incluir la variable territorial como un elemento muy importante, sobre todo en materias de lo que queremos hacer en cuanto a un Estado, aquellos que creemos en un Estado social y democrático de derecho, ¿qué significa en concreto constitucionalmente? Un tema muy importante que hay que establecer, y lo tratamos en el libro, son las razones por las cuales tenemos los niveles de desigualdad, no solamente de ingresos, sino que también desigualdad que se va expresando en lo territorial. Se ha instalado fuertemente esta idea ya de que la desigualdad no es solamente económico-social, sino que es también territorial. Y tiene que ver con la forma y el tipo de división. Normalmente se habla de regionalización haciendo el sinónimo de descentralización. Regionalizar en realidad es crear regiones, dividir el territorio en regiones. Y el tipo de regiones que se define en Chile se hace a través de la CONARA, con una lógica geopolítica y con una lógica de apertura a los mercados internacionales. Por eso tenemos los tipos de regiones que tenemos. Más adelante vamos a ver algunas slides sobre PIB regionales y algunos datos de esa naturaleza. Y el logro eso, en el caso del municipio, es el municipio de la Constitución del 80, como señalaba, que con sus autoridades electas. Un municipio pobre hoy día, en general, va a seguir siendo un municipio pobre. Depende del Fondo Común Municipal. Vamos a dar algunos datos también en el transcurso de la exposición, y recordarles que entre los estallidos que existieron previo a este gran estallido de octubre del 2018, está lo que algunos definen como la rebelión de los pueblos, el conflicto que existió en Aysén, en Magallanes, un fuerte conflicto en Freirina, no sé si lo recuerdan, por la instalación de la planta de cerdos de AgroSuper, y una serie de conflictos que van expresando cierto malestar territorial en nuestro país que tiene que ver con este tema de la desigualdad. Si podemos ir a la siguiente. ¿Qué elementos son importantes de ir señalando y que explican la desigualdad y que es importante subrayar? Tiene que ver con varias cosas. Uno, paréntesis, es importante tenerlo en cuenta cuando uno aboga por la descentralización, porque hay procesos que a veces más globales que uno pierde de vista. Primero, estamos en un proceso de mucho impacto y muy fuerte impacto de la globalización. Eso nos hace preguntarnos, ¿la globalización nos va a imponer todo o a partir de lo que hemos vivido en el último tiempo podemos decir que también hay identidades regionales y identidades locales que se empiezan a expresar? Creo que es una pregunta que hay que tener siempre cuando uno, yo me defino como militante de la descentralización, cuando uno es partidario de la centralización hay que preguntarse esas cosas porque dentro del modelo de desarrollo nosotros tenemos un modelo de desarrollo capitalista en su etapa neoliberal y es básicamente un modelo altamente concentrador en lo espacial y altamente concentrado en lo social, es decir, está en pocas manos la propiedad de las grandes empresas, con una presencia muy fuerte del capital transnacional, por cierto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, un primer elemento que podemos decir que explica la desigualdad territorial que tenemos que enfrentar tiene que ver con el carácter concentrador del capitalismo. Segundo tema, y si pueden ir viendo esta slide que tiene que ver con datos del PIB regionales que van indicando y con ingresos, cómo son los sueldos también en las regiones. Otro elemento importante es lo que se llama las primacías urbanas, es decir, Latinoamérica en general
tiene concentraciones urbanas altísimas. Chile está claro, la región metropolitana de Santiago concentra un porcentaje importante de la población, luego el conurbano Valparaíso, Viña, Concón, y hacia el interior Quilpué, Limache, y Concepción, Chiguayante, todo aquello. Esto significa que al interior de estos grandes conglomerados y aglomeraciones urbanas se generan también disparidades y desigualdades territoriales por el mismo carácter concentrador del capital y por el tipo de desarrollo urbano. Acuérdense que, como mencioné, el año 79 se derogó la ley de desarrollo urbano, sobre todo en lo que se refiere a regulación del suelo. Artículos que luego se volvieron a establecer, pero en general la definición del uso del suelo tiene un fuerte impacto de lo que hacen las inmobiliarias. Y luego, si podemos ir a la siguiente, por favor, otro elemento que explica las desigualdades territoriales, ahí hay algunos datos de cómo se distribuye la red hospitalaria por región, tanto los privados como la red pública, a partir de lo que hemos señalado, y se ha señalado mucho, de que la pandemia dejó expuesta con mucho más claridad lo que son las desigualdades territoriales que vivimos. Y si podemos ir a la siguiente para hablarles de otro elemento que explica la desigualdad territorial, que tiene que ver con el carácter estructuralmente desequilibrado del financiamiento municipal. Yo voy a dejar la presentación que tiene que ver con la actividad principal versus el ingreso medio nacional. Es importante tener estos datos a raíz de este debate sobre talento subnacional y procesos de descentralización. Si podemos ir a la siguiente. Datos de cómo se expresó el COVID a nivel metropolitano. Si podemos ir a la siguiente, que me interesa que podamos retener algún tipo de información sobre el tema del financiamiento municipal que nosotros sostenemos que es, a pesar del Fondo Común Municipal que equilibra las finanzas, es bastante dispar el tema del financiamiento. Por ejemplo, conversaba con algunos amigos que nos invitaron a una charla en Salamanca, y yo les preguntaba cuál era una de las principales actividades empresariales y productivas, y es la minera Pelambres, pero la minera Pelambres, su sede principal está en Avenida Las Condes. Eso significa que ahí es donde entrega el principal tributo. Entonces, dentro del libro nosotros hicimos un estudio sobre grande y llegamos a la conclusión, en base a datos, que Lo Barrenechea, Vitacura, Las Condes, Santiago, Ñuñoa y Providencia concentran alrededor de 4.500 de las principales empresas. Esto significa que, a pesar de realizar su principal actividad productiva en cualquier región del país, en su casa matriz es donde entregan su principal pago de patente. Esto es bastante importante porque se va construyendo un tipo de ciudad que tiene que ver, en el caso de la metropolitana y de Santiago, con una determinada funcionalidad urbana que tiene la zona oriente de Santiago, lo que últimamente, a raíz del apruebo y el rechazo, se ha venido a llamar las tres comunes. Si podemos pasar a la siguiente. Yo les hablaba del carácter estructuralmente desequilibrado del financiamiento municipal a pesar del Fondo Común Municipal. Perdonen que sean datos solamente de la metropolitana, pero como les decía, no pensaba ocupar el PPT, pero creo que hay algunos elementos importantes. Para quienes nos están escuchando y viendo, no sé si todos conocen la composición de la recaudación municipal, pero un porcentaje importante son las contribuciones y las patentes de los autos, de los vehículos. Pero en las comunas donde las viviendas pagan contribuciones y donde hay un parque automotriz más nuevo o las casas tienen más vehículos, es donde se necesita menos la presencia del municipio. Y al contrario, donde más se requiere la presencia del municipio por los servicios sociales que te presta, las viviendas en general son viviendas sociales que no pagan contribuciones y, por otro lado, son parques automotrices más antiguos o las viviendas de mayores ingresos. Iván, en el un mapa minuto. se ve claramente toda la zona celeste, la zona oriente de Santiago, con mayor ingreso. Sí, bien, vamos a la siguiente, para ir cerrando todo lo que quería poner. Vamos a la siguiente.
Esto tiene que ver con una cosa re importante. Este es un mapa sobre la tasa de motorización de Santiago, relacionado con este carácter estructuralmente diferenciado y desequilibrado del financiamiento. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del recurso humano, como se llamaba antiguamente, o el capital humano? Significa que los municipios hoy día reciben un financiamiento, si podemos ir a la siguiente, un financiamiento muy diferencial. Estos son datos del COVID, que es súper importante verlo. Si se pueden quedar con esta imagen para poder ir a la siguiente, porque es inversamente proporcional. Aparece La Pintana como una de las comunas con mayor tasa de mortalidad. Acá hay datos de cuánto es el ingreso promedio por habitante, la inversión promedio por habitante de un municipio. Tenemos casi 1.150.000 pesos en Las Condes de Vitacura, hasta 140.000 pesos, 146.000 pesos promedio anual por habitante en Cerro Navia y en comunas del sur de Santiago. ¿Esto qué significa? Que cuando los municipios tienen que contratar más personal, tienen mucho menos recursos, y eso significa también que, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es concursable, otro carácter de el Estado neoliberal, hay que concursar para ganar fondos, pasa que aquellos municipios que tienen más recursos y capacidad técnica para contratar, qué sé yo, arquitectos, ingenieros calculistas, se pueden ganar con más facilidad estos fondos. Y esto va significando indudablemente que desde el punto de vista de la inversión urbana, de los bienes urbanos, áreas verdes, multicancha, alumbrado público, etcétera, van y tienen mejores financiamiento y tienen mejores dotaciones de este tipo de servicios. Y ese es otro elemento que explica la desigualdad. Y otro elemento que explica la desigualdad, generalmente en octubre nos pasa, si podemos ir a la siguiente, que los intendentes regionales señalan que el FNDR no está gastado en más allá del 50% y le echan la culpa en general a los municipios. Los municipios dicen, miren, nosotros no podemos ganar los proyectos, no tenemos recomendación técnica porque no tenemos los trabajadores capacitados, no podemos contratar consultoras para que nos hagan los proyectos, por lo tanto no podemos ganar los proyectos. Y ahí hay otro elemento que explica este carácter diferenciado de la infraestructura urbana y del territorio. El territorio finalmente es expresión de estos fenómenos de desigualdad que viven no solamente los gobiernos regionales. Un último comentario, porque sé que no me queda nada. Por ejemplo, desde el punto de vista, ¿quién define el FNDR? El FNDR no lo define necesariamente la región, se define centralmente. Tenemos obligatoriedad de generar estrategia de desarrollo regional, pero Chile no tiene un plan nacional de desarrollo regional. ¿Dónde conversan estas 16 estrategias? ¿Cómo se enfrenta el tema del carácter concursable del FNDR y otros fondos regionales, por ejemplo? Esto va a requerir necesariamente, y espero que en las consultas me pueda referir con más tiempo a esto, de determinadas vinculaciones entre asociativismo municipal, asociativismo regional, posibilidad de generar mesas técnicas de acuerdo entre privados, academia y sector público para poder enfrentar ciertas tareas de manera común, como ya los municipios lo han estado expresando. El caso más conocido son el tema de las farmacias populares, que ha podido enfrentar el tema del alto precio de los medicamentos. Me voy a quedar ahí para no pasarme y espero en los comentarios y las consultas poder referirme a otros puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por la presentación y por las provocaciones. Los mismos gráficos, la información nos va provocando, nos va contextualizando. Cuando nos referimos a municipios, nos referimos también a desigualdad territorial y a esas iniquidades que tanto duelen, como el acceso a los servicios de salud, de educación, incluso al capital humano para poder desempeñarse y prestar los servicios también en los municipios, siempre las entidades más cercanas a los problemas de la gente. En esta primera ronda queremos agradecer nuevamente a Fernando Mesa, a Nancy Silva y a Iván Borkowski por sus presentaciones, y nos han llegado algunas preguntas que se las vamos a ir entregando. La primera es para Fernando Mesa. Dice, se avanza en la formación desde las universidades, pero no existen en cantidad las becas para que todos y todas puedan acceder a mejorar su formación. ¿Cómo articular la vinculación con los gobiernos subnacionales? Pregunta Juan Carlos Benítez.
Muchas gracias, Juan Carlos, por tu consulta. Mira, nosotros también nos hemos hecho muchas veces esa pregunta, y yo creo que donde hay un desafío es en los procesos de diagnóstico. En este proyecto que yo les mencioné que estamos trabajando, que busca contribuir en el talento humano, en la formación del talento humano, nosotros estamos ahora haciendo un cruce de información que nos permite a nosotros caracterizar en la Araucanía, en los 32 municipios, cuáles son los niveles de competencia y a partir de esto establecer brechas. ¿Por qué creo que es importante? Porque una vez nosotros teniendo claros los diagnósticos también asociados a las distintas vocaciones territoriales, o sea, las características que tiene Curarrehue no son similares a las características que tiene Saavedra. A partir de eso yo creo que tenemos que generar estos mecanismos de triangulación con las fuentes de financiamiento. O sea, creo que si tenemos buenos diagnósticos que se vayan actualizando de forma continua, que nos vayan permitiendo a nosotros desde la universidad tener claridad de qué es lo que tenemos que ofertar, podemos también en conjunto con los municipios, con los alcaldes, quizás tocar puertas de financiamiento específicas, ¿ya? Hoy día lo que se hace principalmente es a través de la Subdere, donde hay catálogos, ¿ya? Y hay licitaciones en las cuales los funcionarios municipales pueden postular, o las universidades pueden licitar. Y esos programas son programas que vienen centralizados. El tema es cómo nosotros relevamos las prioridades de la región y de los territorios para formular estos programas específicos, ¿ya? Nosotros también lo que hemos estado haciendo hoy día es diversificar la fuente de financiamiento, o sea, miramos no solamente la Subdere a través del fondo de beca y las grandes compras de los diplomados, sino que también miramos otros instrumentos de financiamiento que hay, con la CONADI, con el FONDAR, etc. Y ahí es donde yo también creo que hay un punto importante, y es que muchas veces hay fuentes de financiamiento, pero no están los conocimientos o no están conocimiento de las personas que se desempeñan en la gestión municipal. Por lo tanto, también las universidades tienen que tener un rol más proactivo en la promoción de estas fuentes de financiamiento. Y evidentemente hay un tema, porque los recursos son limitados. Hemos estado conversando a lo largo de este seminario de las inequidades territoriales, y es muy difícil para un territorio que tiene distintas prioridades y que está muy carenciado económicamente destinar gran parte de su presupuesto al ámbito de formación. Y lo otro que yo creo que también es un desafío que nosotros hemos tomado tiene que ver con la diversificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Tenemos una mirada muy tradicional respecto a que la formación se hace a través de la educación formal, cursos, diplomados, pero también hay otras estrategias que yo creo que tenemos que testear. Particularmente, no sé, los mismos seminarios son una estrategia de formación. ¿Cómo podríamos hacer procesos de tutorías o de mentorías? ¿Cómo podemos hacer procesos de co-construcción del conocimiento a través de núcleos de conocimiento de funcionarios municipales, etcétera? Entonces, yo creo que es importante, muy importante en la etapa que nosotros estamos, que es una etapa de diagnóstico. Si no sé si puede resolver tu pregunta. Muchas gracias, Fernando. Tenemos otra, bueno, hay más preguntas para Fernando también, para Iván, para Nancy, las vamos a ir rotando para que tengan la posibilidad de ir respondiendo a las diferentes consultas que nos están llegando. Román Villar pregunta para doña Nancy Silva. Dice, desde la implementación de la participación ciudadana en el año 2011, se han generado mecanismos meramente consultivos con la sociedad civil, en función de una participación efectiva de los gobiernos locales y regionales. ¿De qué manera la ANEF como organización podría influir en incentivar o fomentar procedimientos vinculantes o instancias reales de participación en los gobiernos locales? A ver, lo que pasa es de que la participación ciudadana desde los inicios que se empezó con participación ciudadana, de verdad no son vinculantes. Y aquí lo que tenemos que hacer en mesas de trabajo dentro de la ANEF y dentro de las organizaciones sindicales y sociales, de que estas sean de verdad vinculantes, de tal manera de que puedan ser normativas o que sean aceptadas lo que dice la sociedad en sí, lo que dicen los funcionarios públicos, de las indicaciones que hay dentro del gobierno regional. En este caso, muchas veces
Se hace la consulta ciudadana única y exclusivamente para cumplir con la normativa vigente, pero no así se toman en consideración las propuestas que están haciendo la sociedad civil. Y yo creo que ahí nosotros como ANEF tenemos un gran trabajo que realizar y poder que éstas sean vinculantes con los gobiernos, con el gobierno central, con el gobierno regional, con los municipios, tenemos casos puntuales que en la regionalización la ciudad de Valdivia se movilizó, solicitó y en su momento pudimos ser región, pero es uno de los pocos casos en donde la movilización y en sí la sociedad ha podido intervenir dentro del desarrollo y dentro de las políticas regionales, de las políticas nacionales. Pero sí, como ANEF, yo creo de que ahí estamos en deuda y sí vamos a empezar a trabajar o ya hemos trabajado muchas veces, porque si bien nosotros mismos como funcionarios públicos, que no tenemos derecho ni a huelga ni a asociarnos en sindicatos, sí lo hemos hecho, pero ha sido exclusivamente por la movilización de que han generado los funcionarios públicos desde la ANEF. Cristian, No sé ¿puedo si decir algo al respecto? Sí, por supuesto, Iván. Sí, con relación, para darle continuidad a lo que se decía recientemente. Hay un tema, por ejemplo, los plebiscitos comunales, para que sean válidos, tiene que participar el 50% del padrón electoral, para que sean vinculantes. Es decir, hay participación vinculante a nivel comunal, pero si nosotros pensamos, acabamos de tener unas primarias regionales, ¿quién votó? El 2% de la población. Tenemos situaciones de alcaldes, alcaldesas que fueron electos con menos del 35% de participación de su padrón, que no es culpa de ellos, por cierto. Entonces, se pone para la participación vinculante un nivel de participación del padrón que no cumple prácticamente ninguna elección. Entonces, creo que ahí también hay unos elementos que no voy a calificar la intención de poner ese porcentaje de participación, pero que sí hace difícil que esto sea vinculante, porque si queremos que el espacio comunal sea el espacio privilegiado para la participación, ahí donde se da este reencantamiento con la democracia, la verdad que si a mí me invitan a un plebiscito, voy, voto, y después me dicen, es que sabe que votó el 49,5%, no alcanzó el 50%, así que no es vinculante, poco a poco me voy a ir cansando de participar. Entonces yo creo que esos son elementos que hay que ir pensando en las modificaciones a la ley orgánica constitucional. Sucediendo con los COSOC también es algo muy complejo desde el punto de vista. Pero fíjate de que ahí a lo que tú dices, yo me refería exclusivamente al funcionario público y qué tan vinculante puede ser la opinión del sindicato, de la ANEF en sí, en normativas que son atingentes directamente al funcionario público y que va en beneficio y al desarrollo de la función pública y en el beneficio de la sociedad misma. No, se entiende y son ambas respuestas complementarias. Uno, no tenemos una cultura de la participación, son muchas las trabas que impiden la participación sustantiva tanto de organizaciones gremiales, que por de pronto, como muy bien señalaba Nancy, están prohibidas, no existen los sindicatos, no existe la negociación colectiva, etc. Y por otro lado, la participación institucional, cuando han existido municipios que han tenido la voluntad política de convocar a plebiscitos comunales, no han sido reconocidos incluso por Contraloría, no han contado con el apoyo del CERVEL, y tal como señala Iván, se requiere porcentajes de participación que a veces ni las elecciones presidenciales en Chile han tenido. Entonces, aquí lo que debemos hacer es tratar de adaptar los mecanismos y la institucionalidad de la participación para asegurar además y promover y ejercer una pedagogía de la participación. Para participar también se requiere preparación e información. Y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer con este ciclo también del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, en orden a contribuir en este proceso constituyente, a informar, a entregar propuestas, conocimiento, información en diferentes ámbitos para generar una participación también más informada y más sustantiva. Siguiendo con las preguntas, tenemos otra precisamente para Iván Borkowski. Pregunta Juan Pablo Beca. Dice, el posicionamiento de alcaldes como candidatos presidenciales, el rol de los municipios al abrir la ruta al plebiscito con la consulta municipal sobre el tema constituyente,
marcan a mi juicio un aporte desde los municipios a temas nacionales. ¿Cree que eso pueda influir en el rol del nivel subnacional en la nueva Constitución? Bueno, yo creo que, bueno, vamos a estar ya casi a un año de esa consulta, que fue el 15 de diciembre, pero que se definió en una asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidad el 7 de noviembre. Quiero recordar que fue previo, ¿por qué digo el 7 de noviembre? Porque luego el Parlamento se reúne y sale este acuerdo del 15 de noviembre que llama a dos plebiscitos. Muchos analistas señalan que esta decisión de los municipios de utilizar este mecanismo del plebiscito comunal para llamar a una consulta, que iba a ser consultas comunales, pero también iba a ser consultas sobre la nueva Constitución, de alguna manera mueve el cerco y hace que el Parlamento, porque recordemos además, perdón, un paréntesis, que en ese momento estábamos como en una suerte de empate catastrófico, o sea, nadie hacía nada, nadie tomaba ninguna decisión, saqueos, todos los elementos que hacían que estábamos en un momento crítico, y los municipios llaman y convocan a esta consulta ciudadana que termina participando 2,5 millones de personas, cuando la propia Asociación Chilena de Municipalidades pensaba que iban a participar 1,5 millones de personas, por lo tanto es un hito muy, muy relevante, y tiene que ver con que también en ese momento del estallido social empiezan a darse una cantidad de cabildos ciudadanos, asambleas barriales, y luego viene, no voy a saltar varios meses, pero viene la pandemia. Y en la pandemia hay un primer enfrentamiento que yo diría que expresa no solamente un enfrentamiento de los municipios con un gobierno en particular, sino que con el Estado central, con la capacidad del Estado central de darse cuenta de cosas que los alcaldes, alcaldesas y concejales se dan cuenta en el momento. Porque en las comunas el alcalde está disponible todo el día, o sea, la gente no va al ministerio tanto, salvo al Ministerio de Vivienda, a lo mejor a Educación, pero va al municipio. Y por lo tanto no hay autoridad, yo siempre lo digo, los que crean que las autoridades municipales son flojas están absolutamente equivocados. Yo creo que son de las autoridades que más trabajan porque están en el día a día. Y ahí te vas dando cuenta que efectivamente no podía volverse a clase. Era una... Y ojo, el planteamiento al gobierno se lo hace el alcalde Codino, el alcalde de su propia coalición de gobierno. Por lo tanto, esto es bastante transversal, esta capacidad de darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y luego vienen otros elementos, el ninguneo de Mañalich. Quien finalmente empieza a enfrentar este tema es la APS, es la atención primaria de salud, y aprovechamos de saludar a todos los funcionarios y funcionarias de la APS que hoy día han terminado hace poco una huelga, y que tiene que ver con que enfrentaron y se fueron dando cuenta que era una situación bastante dramática lo que se estaba viviendo. Fíjate que recién el 6 de junio sale el decreto donde le damos atribuciones a la APS, a la atención primaria de salud. Por lo tanto, este es el nivel, creo yo, y por eso te agradezco la pregunta, donde uno puede enfrentar con más velocidad, celeridad y compromiso territoriales. Creo que donde el Estado central no llega porque es muy lento, porque es muy grande, donde el mercado no quiere estar porque no le conviene desde el punto de vista de las utilidades, ¿qué es lo que nos queda? El municipio, creo yo. El municipio está en todo el país, yo diría que es el único servicio público, por decirlo de alguna manera, que está en todos los territorios. Por lo tanto, creo que nosotros debiéramos cambiarnos un switch, que es un switch cultural centralista, que pensamos de arriba abajo, pensamos del Estado central y que la base está en los municipios, y ahí debieran haber más atribuciones. Un último comentario, el municipio en los 80 realizaba 5 o 6 tareas, hoy día el municipio realiza 100 tareas. ¿No es mejor pensar que hay que territorializar la protección social y ponerla en el municipio? Entonces, creo que en el debate de la nueva Constitución hay que instalar una mirada territorial distinta. Muchas gracias, Iván. Te comento y le cuento a quienes nos siguen y a los demás panelistas, ayer precisamente se desarrollaba la primera jornada del Congreso, el segundo Congreso del Sur, organizado por la Universidad Austral de Chile, y como ponencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco y CREASUR de la U de Conce, tuvimos una ponencia llamada el distanciamiento competencial y territorial de los municipios en el COVID-19, donde precisamente con algunos datos reafirmamos lo que tú estás señalando recién, Iván, cómo los municipios cumplieron su rol en la pandemia y durante el estallido, y cómo no han tenido los recursos ni las competencias. Y en lo que a colaboración se refiere, hay una asimetría que significa que cada vez que las municipalidades han implementado programas o políticas han sido promovidas por el nivel central, por interés del nivel central,
cuando las municipalidades tienen el interés, no pueden ellos presionar de alguna forma o incidir en que el ministerio asigne los recursos. Seguridad ciudadana, medio ambiente, violencia intrafamiliar, etc. Y lo propio con los gobiernos regionales, los convenios de programación son promovidos por los ministerios. Es muy difícil que un gobierno regional promueva un convenio de programación solo con interés regional de una o más regiones. Entonces aquí hay una simetría que es importante, a propósito de la pregunta que hacía el señor Beca, en la nueva constitución, promover también instancias de una relación intergubernamental distinta entre los diferentes niveles que existen en nuestro Estado a nivel central y subnacional. Bien, continuando con las preguntas, la segunda ronda de preguntas, Román Villar para Fernando Mesa, dice, el rol de los gobiernos locales y vinculación con las entidades institucionales de cualquier índole en la unidad territorial correspondiente es fundamental para lograr un desarrollo local. Mi consulta es, ¿qué funciones o nuevas atribuciones debiesen ser discutidas, en la nueva constitución en pos de una descentralización efectiva? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta ya la dio Iván y la diste tú, Cristian. Finalmente hay elementos que se tienen que discutir, que tienen que ver con lo local. Finalmente, cómo entendemos las diversidades de los territorios, cómo logramos que los territorios puedan definir cuáles son sus prioridades, cómo logramos que los territorios también puedan tener una participación activa en la construcción de política pública, en la implementación y en el seguimiento de política pública, porque lo que nosotros estamos hoy día viviendo es una sociedad con un modelo de desarrollo altamente centralizado, y este modelo de desarrollo ha impactado tremendamente en, por un lado, incrementar algunas desigualdades territoriales, entendiendo las desigualdades territoriales en una diversidad también de factores, ¿ya? Asignaciones presupuestarias, de uso extractivista de recursos naturales, etcétera, y además ha invisibilizado, y eso es un tema súper potente, ha invisibilizado cuáles son las oportunidades y las fortalezas que tienen los territorios y ha homogeneizado el desarrollo. Por lo tanto, hoy día yo creo que la discusión tiene que estar centrada en qué tipo de modelo queremos para los próximos años, donde lo local tiene que tener relevancia y donde lo local se tiene que considerar. O sea, particularmente lo que tú mencionabas, Cristian, la participación de los municipios en la gestión de política pública se reduce más bien a recibir recursos, un par de profesionales quizás que van a poder apoyar estos programas, pero no hay tampoco seguimiento de estos programas, no hay una medición de impacto de estos programas. Y nos quedamos con datos de carácter más bien cuantitativo de cobertura. Y ahí también es donde hay un desafío de la academia que tiene que ver particularmente con desarrollar procesos analítico críticos de impacto a nivel territorial. Y no solamente cuantificar cuántos bienes fueron transferidos o fueron instalados en el territorio. ¿Ya? Entonces, yo finalmente, frente a esa pregunta, creo que la discusión de esta nueva constitución tiene que estar centrada en cómo entendemos lo local, cuál es la gobernanza de lo local, y cuáles son los roles también que cumple el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos subnacionales, los municipios particularmente. Muchas gracias, Fernando. Para Nancy Silva, ¿cómo afecta el clientelismo político dentro de la administración pública la selección del mejor recurso humano? Pregunta Juan Carlos Benítez. Mira, yo creo que aquí es muy importante la estabilidad laboral. La estabilidad laboral, las capacitaciones adecuadas para el funcionario público y no solamente para cumplir metas. Sueldos acordes con la función que cumple el funcionario o el profesional que se contrata, y a su vez también que tenga un perfil de acuerdo a lo que se requiere para el funcionamiento de la administración pública. No puede seguir, yo creo que aquí, y era lo que explicaba delante, de que el servicio civil debe tener un rol menos político y más de función pública, en el sentido de que cuando eliges las jefaturas de primero, segundo y tercer grado, sean de verdad las personas más idóneas para el servicio público y no solamente para cumplir un rol político. Eso más o menos dentro de lo que es
Es la única forma que tenemos de cómo mantener los talentos. Si bien es cierto, hay toda una etapa de la modernización del Estado que viene desde el año 95 y donde se ha podido implementar y tener buenos profesionales dentro de la administración pública y mantenerlo dentro de la administración pública, pero no ha sido suficiente. La función pública no ha ido creciendo ni se ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que tiene el país y el desarrollo, sobre todo el desarrollo regional. Las necesidades que tenemos nosotros en la región de Los Ríos no son las mismas necesidades o pueden ser similares o parecidas a las que tienen ustedes en la Araucanía. Y ahí tenemos el tema de cómo se ha ido enfrentando esta pandemia. La pandemia se ha enfrentado desde el nivel central y no desde los territorios. Bien, muchas gracias, Nancy. Valentina Aravena pregunta para Iván. Hablando en tema de desigualdad territorial, al descentralizar el territorio de manera autónoma del poder central, ¿cómo podríamos disminuir la desigualdad de ingresos que existe hoy en las regiones? Y al descentralizar, ¿no aumentaría la desigualdad? Pregunta Valentina Aravena. Sí, mira, hay un debate que es interesante y que yo siento que se evade un poco, en el sentido de que ¿cuál es la relación objetiva a través de indicadores que uno puede tener en torno a la relación descentralización y mejoramiento de la calidad de vida de las personas? Porque uno podría pensar, mira, para que nuestro país sea desarrollado tiene que ser descentralizado. Ok, pero ¿cuáles son los ejemplos que nosotros podemos tener? Entonces, perdona que me refiera al libro, pero conscientes de este tema, nosotros hacemos ahí un planteamiento bien concreto y que tiene que ver esta idea que ya creo que se está generalizando de Estado social y democrático de derecho con un Estado solidario que supere al Estado solidario, tiene que tener un instrumental. Y lo que nosotros proponemos es algo bastante concreto que tiene que ver con algo que hemos denominado las garantías explícitas territoriales. Es decir, un enfoque de derechos con anclaje territorial. Desde el punto de vista de la distribución de recursos, hay que modificar el tipo de financiamiento. El municipio es un agente de desarrollo importante. Y si desde el punto de vista, desde su ingreso y su financiamiento para poder enfrentar las necesidades de la población que habitan en sus comunas, no hacemos determinadas cosas, vamos a seguir manteniendo la desigualdad. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, el municipio tiene dos tipos de subvenciones, ¿cierto? La subvención básica y la subvención especial. Pero prácticamente todos los municipios tienen que poner más plata. El municipio que tiene más lucas puede ponerlo y te puede dejar dar mejor educación. Luego, en salud, por ejemplo, hoy día parte del paro que tenían los funcionarios de la APS tiene que ver con que por cada persona, el per cápita son 7.200, subía a 7.362, pero la canasta vale casi 10.000 pesos por paciente. La diferencia, ese delta, 200.000 millones anuales, lo tienen que poner los municipios. El municipio que tiene lucas lo pone el que no tiene recursos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Varias cosas. Por ejemplo, el Fondo Común Municipal debe contemplar de manera real el aporte fiscal. No tiene hoy día un aporte fiscal que supere el 3%, ¿ya? El mejor aporte fiscal fue el año 2005. ¿Para qué sirve el aporte fiscal? Para equilibrar la inversión promedio por habitante, por ejemplo. Otros elementos que hoy día nosotros creemos que debieran empezar a modificarse para equilibrar los recursos que existen en las comunas. Por ejemplo, el IVA. Los municipios pagan IVA y no lo pueden recuperar. Por ejemplo, si un alcalde o alcaldesa gastó 100 millones de pesos en mercadería para enfrentar el tema del hambre en su comuna, 19 millones de pesos fueron de IVA. ¿Por qué los municipios lo tienen que pagar? Son temas que creo que son de fácil resolución. No hay que pensar en mayores tributos, por ejemplo. Otro caso, el FNDR. El FNDR hoy día es concursable. ¿Cumple el rol del desarrollo regional y de poder enfrentar las desigualdades territoriales? Yo creo que no. Porque al ser concursable, ya en la exposición lo decía, tiene que ver con la capacidad que cada municipio tiene de ganarse el proyecto. ¿Por qué no pensamos en un FNDR que pueda ser cuatrianual, por ejemplo?
donde se puedan proyectar a futuro lo que cada municipio tiene para su desarrollo. Muchas cosas yo creo que son, no voy a decir de fácil resolución, pero no hay física cuántica, no es tan imposible resolverlo. Por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos instrumental para resolver estos temas. Por ejemplo, un último tema, la plata que se va en las exenciones. El Estado central toma decisiones de exención. Por ejemplo, tales y tales viviendas no pagan contribuciones, algunas absolutamente razonables, las viviendas sociales, pero en la ley de rentas 2 nos fuimos encontrando que el Club de Golf de Santiago no pagaba contribuciones, muchos colegios católicos, y no tengo nada contra la religión católica, no pagaban contribuciones. Hace menos de un par de años hubo un reportaje en Canal 7, si no mal no recuerdo, sobre la cantidad de propiedades agrícolas que sin embargo eran mansiones que no pagaban contribución, y no es poca plata. Por lo tanto, ahí hay niveles de evasión también en lo territorial. Por lo tanto, creo que, por una parte, enfrentar estos temas, recuperar plata desde el impuesto territorial, comprometer al Estado central con el aporte fiscal al Fondo Nacional de Desarrollo, al Fondo Común Municipal, y unificar la cantidad de fondos regionales que están dispersos para unificarlo en un solo gran fondo que permita a los municipios de la región tener programas de inversión a más largo plazo. Yo creo que esos elementos son elementos importantes para poder ir enfrentando desde el punto de vista del recurso financiero la desigualdad territorial. Tenemos una última pregunta para Iván que se relaciona con la anterior y luego vamos a hacer dos preguntas que son para todo el panel para ir cerrando, ¿sí? Pregunta Maritza Catrupay. Al señor Iván, ¿cómo evaluaría usted la Política Nacional de Desarrollo Rural que tiene como fin reducir las desigualdades existentes entre lo urbano y lo rural? ¿Cuál cree que es el beneficio directo que esta política le entrega a las municipalidades en su gestión? Estaba muy relacionado al anterior, pero ella lo lleva a la desigualdad y a las diferencias entre lo urbano y lo rural. Entre lo urbano y lo rural, sí. Creo que voy a hacer una referencia general. Creo que un elemento importante que también explica la desigualdad territorial tiene que ver con la definición central de determinadas políticas de desarrollo que hay que implementarlo en los territorios. Esto está en la academia muy estudiado, se llama brecha de implementación, es decir, cómo se implementa la política pública que está definida en el nivel central. Y ahí creo yo, más que entrar a evaluar lo que me consultan específicamente, insisto que creo que en esta vuelta, donde vamos a definir y reflexionar sobre la Constitución, creo que hay que cambiar la lógica hay que generar una gobernanza distinta, entender que los niveles se tienen que entender de una manera distinta. Y creo que ahí, a partir de lo que veíamos delante, de cómo se han comportado en la pandemia, la APS en particular, creo que hay que territorializar la protección social, hay que entregarle más recursos a los municipios. Hay que entender también que hay un actor que ha generado bastantes beneficios, que es el asociativismo municipal. Creo que hay que mirar el asociativismo municipal no como un instrumento de representación de alcalde gremial, sino que como agente de desarrollo. Creo que ahí, en lo rural también, para poder multiplicar los recursos, todos los programas que vienen de los ministerios respectivos, creo que también desde el punto de vista asociativo pueden potenciarse en cuanto al trabajo colectivo de municipios que pueden hacer tareas comunes, beneficios comunes, no solamente por temas de economía de escala, sino que por sinergias que se pueden ir provocando al poder ir trabajando conjuntamente. Creo que ahí tenemos un debe en términos de reconocer al actor asociativo como un nuevo instrumento de gestión pública. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas finalmente que se las voy a leer las dos juntas. Son para los tres panelistas. La idea es que no más allá de un minuto puedan redondear, ¿cierto?, el cierre respondiendo a estas dos preguntas. Primero, Miriam Sepúlveda dice, ¿qué importancia le resignan al rol de los municipios en el sistema regional desde la perspectiva del capital humano que poseen estas instituciones? ¿Y cuál debería ser el rol de las universidades, o el mismo CEFIC dice, para potenciar el trabajo con las asociaciones de municipalidades? ¿Cómo pueden aportar la universidad para potenciar el trabajo de los municipios en el desarrollo local y regional? Y por último, pregunta Krishna Mardones, para todos también, dice, ¿cómo podemos meter al pueblo mapuche en la descentralización considerando que exigen su autonomía?
Quizás en el mismo orden, Fernando, Nancy, Iván. Bueno, nosotros, como lo hemos manifestado, Bien. para nosotros es clave el rol de los municipios en los procesos de desarrollo territorial. Tenemos el desafío como universidad de poder articular nuestra capacidad institucional. Muchas veces las universidades estamos también muy atomizadas, por lo tanto nuestro rol, quizás el rol que tenemos por mandato en nuestra unidad tiene que ver con lograr articular la capacidad institucional, ponerla al servicio de los municipios y de los territorios, y también recoger cuáles son las necesidades que tienen los territorios para que nosotros podamos formular programas formativos o programas de investigación que sean pertinentes a la realidad local y que se transformen en aportes significativos al territorio. Yo creo que ahí nosotros estamos al debe como academia, creo que estamos en un momento también que es crucial para poder reconectarnos y reconectarnos de una forma sinérgica. Y eso es lo que nosotros aspiramos tener de aquí a 2 años, particularmente con esta iniciativa, este proyecto que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación, que queremos instalar es un modelo de gestión de vínculo a nivel municipal. Y para eso necesitamos la participación de muchos municipios. Y con respecto a la consulta del pueblo, yo creo que hay un tema que tiene que ver con nuestra identidad. Y creo que es clave que hoy día abramos el concepto de diversidad, y no solamente en una lógica de reconocer que hay otros, sino de que en la riqueza de este país, la riqueza de estos territorios, es porque somos distintos. Entonces, aquí hay que hacer un cambio de conciencia, hay que hacer un cambio también en la praxis política y en la praxis administrativa, pero finalmente hay un desafío tremendo que tenemos nosotros como ciudadanía, que tiene que ver con cómo nos reconocemos y nos valoramos en nuestras diferencias. Por lo tanto, tenemos que incluir también a grupos y sectores que han estado en la periferia de la decisión de distintos procesos. Muchas gracias, Fernando. Nancy. Bueno, desde el punto, yo no soy experta en municipios, pero sí creo de que hay experiencias dentro de, por lo menos en la región de Los Ríos, en convenios de cooperación entre la universidad y los municipios, y que pasan por el gobierno regional. Es más, incluso ustedes como Universidad Católica hace años atrás tuvieron un buen programa de cooperación con la región de Los Ríos, en donde trabajaron en algunos municipios de verdad, bastante, de localidades bastante distantes de Valdivia y en sí pobres en cuanto a presupuesto y a nivel local. Y no estoy segura qué municipios fueron, pero sí hubo un tremendo crecimiento dentro de ese municipio en cuanto a la postulación de proyectos, en cuanto al desarrollo de la misma comunidad y desarrollo dentro de la región de esa comuna. No sé si fue Másfil y Futrono, pero fue alguna de ellas dos de que por ahí por el año 2010 o antes del 2010. Y de verdad de que eso se terminó por falta de presupuesto. Y ya es ahí donde yo creo de que hay que entregarle mayores presupuestos a la alcaldía, pero sí con gestión y con el apoyo, yo creo que muy importante de las universidades. El rol juega un importante rol en el tema de la cooperación y poder hacer gestión dentro de la municipalidad. Y en cuanto a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas, yo creo que aquí hay que abrir el reconocimiento a ellos y de generar un país donde nuestros pueblos originarios no sean única y exclusivamente un tema de turismo, sino de que sean un tema que vayan directamente dentro del desarrollo de cada una de las regiones, de las comunidades, dentro de las localidades, y a su vez también que sean parte importante de la descentralización. Yo creo que aquí deben haber mesas de trabajo en donde no solamente la descentralización sea a nivel de autoridades,
artículo de que deben estar incluidas tanto los entes que trabajan dentro de las mismas regiones, como también las comunidades, de todo tipo, social, organizaciones sindicales, que no sea solamente un ente político. Hoy día creo que como descentralización, lo más cercano y lo más palpable que tenemos en este momento fueron las preelecciones de los candidatos a gobernadores, porque lo otro todo ha venido desde el nivel central, y la regionalización ha quedado sujeta a lo que dice el nivel central y no de verdad desde el territorio. Eso. Muchas gracias, Nancy. Iván. A ver, en cuanto a la relación de la academia con la región, creo que yo soy un estoy fervientemente convencido entre lo público y lo privado, incluyo fuertemente lo público las universidades regionales. Creo que hay una vieja frase que dice que no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, pero yo también le agrego, no hay práctica sin territorio. Y creo que es muy importante el anclaje territorial. Creo que es mucho la sinergia que se puede construir. Tengo varios ejemplos. Yo dejé un link ahí sobre los avances de nuestro libro, lo pueden descargar ahí gratuitamente, y una nota sobre funcionarios municipales, una nota que escribí hace un tiempo en Cooperativa, como se llama por título Funcionarios Municipales Parientes Pobres del Estado. No lo digo de manera ofensiva, sino que como una situación real. Entonces, para resumir, creo fervientemente en esto, tiene que haber un rol importante de la academia en el compromiso con su territorio. Acabo de recibir, y se lo voy a compartir después, un libro del Ministerio de Autonomía de Bolivia, con los estatutos de autonomía de los diversos pueblos originarios que se fueron construyendo como estatutos de autonomía allá en Bolivia. Entonces no me atrevería a hacer una opinión, porque me gustaría documentarme más, y ahí con Camila y con Cristian puedo compartir en su momento este libro que me acaba de llegar, que es un libro antiguo, un libro que me mandaron ahora, pero un libro creo de los 2015-2016, lo estoy hojeando, muy interesante. Y una última cosa que no quiero dejar de decir, que si bien hay una cantidad de políticas públicas centrales que se expresan en programas estatales de ampliación de derechos y que tienen que ejecutar los municipios, por ejemplo, las OPD, por ejemplo, creo que hay una contribución bastante grande que hay que enfrentar, que en general son programas ejecutados con trabajadores y trabajadoras que no tienen derechos laborales, que son trabajadores a honorario. Entonces, parece bastante contradictorio que en este marco, lo digo, de los talentos regionales y municipales también, que programas que buscan ampliar derechos se estructuren en base a trabajadores y trabajadoras que no tienen derechos laborales, y creo que ahí hay que hincarle el diente, hay que meterse a poder trabajar de manera fuerte en estas materias, porque los derechos, yo apuesto a que podamos construir una constitución que ampare los derechos, y creo que en ese sentido también es muy importante estas temáticas. Muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación, la asistencia de las diferentes personas que nos siguieron por diversas plataformas, por Zoom, por Facebook, por YouTube, y que nos hicieron llegar sus preguntas. Hay otras que van a quedar para la tercera jornada, que se las quiero recordar. El día 6 de enero a las 16 horas tendremos la tercera y última jornada, donde abordaremos el desarrollo económico, social y productivo, con la participación de María Ignacia Fernández, Esteban Valenzuela y Heldel Berimenis. Oportunamente vamos a estar recordando esto por las redes del Centro de Políticas Públicas. Y bueno, agradecer muy especialmente hoy día la participación de Nancy Silva, Iván Borkowski y Fernando Mesa, quienes gentilmente accedieron a esta invitación y nos contribuyeron con información, datos muy interesantes en esta segunda jornada del ciclo conversatorio Proceso Constituyente, Enfoque Regional y Local desde la Araucanía. Como Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, le agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes, a nuestros panelistas, a quienes asistieron, y les dejamos entonces invitados para el día 6 de enero. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. En el chat también dejé mis datos por si es que alguien quiere mantener contacto a través del correo electrónico o del teléfono. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a todas y Bueno, todos. muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Luego.